donde obviamente ya hemos tocado un tema hace tiempo atrás sobre la iglesia, si va a pasar la tribulación o no, pero solamente vimos un pequeño parte. Hoy vamos a profundizar, vamos a extendernos un poquito más. Espero que mis amados hermanos me permitan el compartir. No sé cuánto me lleve, puede llevar un mes y medio, no lo sé, pero a lo mejor es menos, 2, 3 semanas. Y vamos a tocar realmente algo que ya habíamos visto hace unos meses atrás, que compartimos con ustedes, hermanos, sobre la iglesia si va a pasar la tribulación, donde tocamos algún tema nada más. Hoy vamos a profundizar más, y es sobre, hermanos, sobre la correcta interpretación de Mateo 24, hermanos, ya que hoy muchos en día toman este capítulo, hermanos, para llevarlo y aplicarlo de forma a la iglesia, hermanos. Bien, abran su Biblia entonces, hermanos, en Mateo 24, y estaremos estudiando el capítulo 24 de Mateo. Bien, hermanos. Y antes que nada, Padre, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por la vida que me permites hoy compartir, Señor, este estudio, Señor, con mis hermanos, Señor, para su crecimiento, para nuestro crecimiento, Señor, para que tengamos un conocimiento, Señor, de tu palabra, lo que realmente dice, y que la veamos en su orden, Señor, como está realmente establecida tu palabra, para que no, Señor, seamos engañados, para que no seamos, Padre, movidos, Padre, afligidos, Señor, cuanto a falsas doctrinas, Señor, sino que tengamos una firmeza en tu palabra y una seguridad, Señor. Te pido, Señor, antes de compartir, Señor, pongo delante de ti, Señor, todo, Señor, aquello de mi vida, Señor, que he fallado, Señor, que te he fallado, Señor. Reconozco, Señor, reconozco que te he fallado, Padre, pero, Padre, te pido, Señor, que este estudio, Señor, tu Espíritu Santo sea el que me guíe, que sea Él el que hable a través de mis labios, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre, Señor. Que seas tú, Señor, todo, Señor, lo bueno sea de ti, Señor. Yo soy hombre, Señor, y somos imperfectos, Padre, pero tú no, Señor. Te pido que este estudio, Señor, sea de gran bendición para mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te doy por mi vida y por la vida de todos mis hermanos que están presentes aquí, y por los que no vinieron, Señor. No sé la razón, el motivo, pero tú lo sabes, Padre. Desde aquí los bendecimos, Padre. Y si es una razón por la cual no pudieron venir, Señor, los bendecimos. Pero si es una razón por la cual es secundaria, Señor, te pido que obres en sus corazones y hables a su vida, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos, como les dije, vamos a ver este capítulo de Mateo 24, hermanos. Donde dije, ya habíamos visto alguna parte, ya habíamos visto sobre si la iglesia va a pasar la tribulación o no la va a pasar, ¿sí? Pero hoy tocaremos más a fondo, hermanos, y llegaremos también a revelar de quiénes son los 24 ancianos, hermanos, ¿sí? Vamos a ver quiénes son esos 24 ancianos, no hoy, hermanos, más adelante, pero vamos a profundizar hasta esa parte de ver quiénes son esos 24 ancianos que habla Apocalipsis, hermanos, ¿sí? Muchos han dicho que son los 12 patriarcas de Israel. Muchos han dicho que son los 12 apóstoles. Otros simplemente dicen que son obviamente los 24 ancianos, ¿sí? Pero más adelante, obviamente, en la segunda parte vamos a ver quiénes son esos 24 ancianos, ¿sí, hermanos? Entonces, hoy vamos a empezar por ver a ver lo que obviamente muchos creen, hermanos, sobre Mateo 24, hermanos, y que afirman de una forma errónea, hermanos, que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son una misma cosa, hermanos. Son una misma cosa. ¿Sí? Sí. Que son una misma cosa. Entonces, hermanos, aquí la doctrina fundamental de la fe cristiana, hermanos, está siendo atacada, hermanos, con frases, hermanos, como el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es un mito, es un engaño. Si no lo han ido a escuchar, ¿no? Sí. Por las redes, por muchos, que es un engaño, que es una doctrina diabólica, y etcétera, etcétera. De Satanás, según dicen ellos. Que la iglesia tiene que prepararse para pasar la tribulación, hermanos, y que en la tribulación tendrá que salvarse por las obras la iglesia, hermanos. Esas son muchas de las teorías, obviamente, de muchos que afirman estos,
y que la iglesia, hermanos, ¿y por qué? Porque esto tiene que ser porque la iglesia y Israel, hermanos, son la misma cosa, hermanos. Entonces, hermanos, que el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo evento. En eso pueden tener razón. ¿Por qué? Sí, porque la segunda venida del Señor empieza desde el arrebatamiento hasta su segunda venida, ya cuando venga Israel a sentarse, a reinar. En eso tienen cierto de razón, cierto de verdad. Pero obviamente el arrebatamiento y obviamente cuando Él venga son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Y estas son muchas de las mentiras, hermanos, que están circulando, hermanos, por obviamente diversos medios o hermanos que lo dicen en la actualidad. Pero todo esto, hermanos, son ataques producto de un mal estudio, hermano, de una mala interpretación, de un descuido de las aplicaciones o de la forma correcta como se deben aplicar las escrituras. ¿Sí? Para los que enseñan estas cosas, uno de los capítulos más favoritos de las personas que piensan esto es Mateo 24, hermanos. ¿Por qué? Porque según supuestamente ahí habla para la iglesia en Mateo 24. Pero vamos a ver que los versículos de esta porción bíblica solo están siendo transgiversados, hermanos, de una forma de mala interpretación, hermanos, y no la forma correcta, hermanos, que se le debe dar a su texto, hermanos. Así que, hermanos, en este estudio enseñaremos, hermanos, o daremos la enseñanza general del Evangelio del capítulo 24, con el fin de que, hermanos, de interpretarlos y aplicarlos de una forma correcta, hermanos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué necesitan saber ustedes esto, hermanos? Si obviamente dicen, hermanos, ¿por qué no hablas de que Cristo ya viene? Sí, y eso es bueno. Pero los hermanos tienen que conocer bien la doctrina, hermanos. Tienen que estar firmes. Decía mi hermano, tiene que haber un avivamiento en los hermanos. Y un avivamiento en los hermanos es, hermano, tener conocimiento de la Escritura. Estar fuertes en las Escrituras, hermanos. Eso es un avivamiento. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos el verdadero concepto de lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Porque de qué se dice, sí, a la verdad sabemos que Cristo viene, sí. Pero si no estamos firmes en la palabra, no estamos firmes, no conocemos, vamos a ser igual que estas personas confundidas. ¿Sí? Malinterpretando y haciendo doctrinas de algo que la Biblia no dice, hermanos. Que está ahí, pero no afirma y no dice bien. Y uno de los errores más grandes, hermanos, de las personas que piensan esto, que obviamente son los post-tribulacionistas, hermanos, los que piensan que obviamente que la iglesia va a pasar la gran tribulación, hermanos, y que la iglesia no va a ser arrebatada, como lo dice ahí en Tesalonicenses, sino que es un engaño de Satanás. Dicen que obviamente ese tipo de personas dicen que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Y obviamente, ¿de dónde se agarran, hermanos? De Mateo 24, hermanos. ¿Sí? De Mateo 24, hermanos. Y los que piensan que la iglesia atravesará la gran tribulación, hermanos, usan especialmente estos versos, hermanos. Vamos. Mateo 24, del 29, hermanos. El verso 29, el verso 30, el verso 40 y el verso 41 y 42. Vamos a darles lectura, hermanos. ¿Ya lo tienen? Bien. Y dice así la palabra de Dios. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Vamos al 40, hermanos. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, aquí tenemos que ver, porque aquí hay un versículo espurio, hermanos, ¿sí? Es la poco de poco lo que se han dado cuenta también de eso, hermanos. 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42, velad pues, porque no sabéis que la hora ni ha de venir de vuestro Señor. Bien, hermanos, aquí es donde los
postribulacionistas, hermanos, se basan para decir, hermanos, que esto aplica a la iglesia y que la iglesia tiene que pasar a la gran tribulación, hermanos. Estos son los versículos que toman. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, y sean breves en responderme. Yo les pregunto, hermanos, Mateo, canónicamente está como parte del Nuevo Testamento. Pero doctrinalmente, hermanos, Mateo no pertenece al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Pregunto. Cuando Mateo escribió todo esto, pregunto, ¿ya había cumplido la ley Jesús? Pueden responder, hermanos. Cuando Mateo estaba escribiendo, ¿Jesús ya había cumplido la ley? No, hermanos. Mateo realmente pertenece al Antiguo Testamento, hermanos. No pertenece al Nuevo Testamento. Canónicamente sí, hermanos. Lo que lo organizaron canónicamente, lo que hicieron de una forma sí. Pero doctrinalmente, hermanos, Mateo no pertenece al Nuevo Testamento, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto, todavía no había cumplido en la cruz cuando estaba escribiendo Mateo, hermanos. Entonces, de una forma doctrinal, hermanos, Mateo es parte y Jesús estaba cumpliendo todo de la ley. Por eso Jesús estaba en la ley. No estaba en la era de la gracia, hermanos. Jesús vino y estuvo en la ley, hermanos. Mateo no es parte, doctrinalmente no es parte del Nuevo Testamento, es parte del Antiguo Testamento, hablando doctrinalmente. Ya que de una forma canónica, pues sí lo pusieron como Nuevo Testamento, como parte del Nuevo Testamento. De hecho, Mateo fue escrito después, todavía mucho después de los eventos, pero Mateo es una recopilación, o sea, es recopilación de información. Ándele. Entonces, de la información de antes de que se cumpliera, de que Cristo cumpliera con todo lo que cumplió. Como tal, sí, o sea, a lo mejor cronológicamente, Mateo se escribió después, pero los hechos que se narran en Mateo son de antes de que Cristo cumpliera. Ándele. Por eso digo, o sea, de una forma canónica, sí es como... Pero una forma doctrinal no pertenece al Nuevo Testamento, Mateo. ¿Por qué? Porque todo lo que Mateo habla de lo que los profetas ya habían hablado, hermanos. Entonces, Mateo 24, hermanos, sería un error aplicarlo de una forma directa a la iglesia. No podemos aplicarlo eso a la iglesia, podemos tomarlo de una forma como enseñanzas, no indirectas, sí. Pero no podemos tomarlo, hermanos. Van a ver por qué, hermanos. Sí, así es que... Vuelvo a repetir, doctrinalmente Mateo no pertenece al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento, hermanos. Doctrinalmente, canónicamente sí, como Nuevo Testamento. Bien, el detalle, hermano, de esto es que muchos están confundiendo la reunión de los escogidos, hermanos, que hay en Mateo 24, el remanente de Israel, con el arrebatamiento, hermanos, de la iglesia. Esto sucede porque interpretan este pasaje de la siguiente manera. Punto número 1, hermanos. Los versos 40 al 42 dice que uno será tomado y el otro será dejado. Esto claramente dicen que se refiere al arrebatamiento, ¿sí? Que lo que dice ahí en el versículo 40, 42, donde uno será tomado, ¿qué se está refiriendo a la iglesia? Bien. El segundo, lo que vemos es el verso 29, dice... Nos da el tiempo exacto que esto sucederá inmediatamente después de la tribulación. Eso también lo aplican obviamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque Mateo 24-29 les dice que les da el tiempo exactamente después de que pasen estas cosas, de que va a venir el Señor. Ahora, en conclusión, ya que el arrebatamiento tiene lugar después de la tribulación, inmediatamente la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que piensan los post-tribulacionistas, hermano. Saquen lápiz y libreta porque
Para que escuadrinen en sus casas, hermanos, para que no digan, no, tienen que escuadrinar mis amados hermanos. Bien, entonces el arrebatamiento y la segunda venida son la misma cosa. Por lo tanto, la iglesia atravesará la gran tribulación. Bien, eso es lo que piensan ellos, eso es lo que creen. Así es como los post-tribulacionistas piensan. ¿Por qué? Porque ellos toman Mateo 24 y lo aplican directamente a la iglesia. Pero Mateo 24 en ningún momento está hablando de la iglesia, hermanos, está hablando de Israel. Y ahorita más adelante, como se vaya desarrollando este estudio, hermanos, vas a ir viendo que todo eso, Mateo 24 y Mateo 25, se refiere exclusiva y únicamente a Israel, no se refiere a la iglesia. Esos libros, esos pasajes, no los podemos tomar de una forma atajante y aplicarlos a la iglesia, ¿sí? Porque tendríamos graves errores, graves problemas. Entonces, esos, ¿por qué? Porque son exclusivamente a los judíos. Exclusivamente a los judíos, no a la iglesia, hermanos. Y es donde ellos se basan, hermanos, de estos versos, hermanos, para decir que la iglesia, que ahí está hablando, Mateo 24 está hablando de la iglesia y que obviamente eso aplica a la iglesia. Así piensan los post-tribulacionistas, hermanos. Bien, pero ahora vamos a ver la interpretación correcta de la Biblia, hermanos. Y es la siguiente, hermanos. Dice, en el ejemplo anterior notamos que se han pasado por alto muchos detalles. Han interpretado el pasaje muy a la ligera, hermanos. Así que consideremos algunos detalles importantes que estos han dejado pasar o que pasaron por alto, hermanos. ¿Sí? Y el uno es el tema principal. Y el tema principal del capítulo es cuando Jesús estaba anunciando la profecía de Mateo 24, no estaba, hermanos, tratando sobre lo que sucedería con la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ahorita vamos a ir para allá. Ni siquiera quiso enseñar, hermanos, sobre la iglesia. Ahí en Mateo 24, Jesús ni siquiera quiso enseñar de la iglesia, hermanos, sino que estaba respondiendo a las preguntas que sus discípulos le hicieron acerca del fin del siglo. Con referente a la resurrección, a la restauración, hermanos, ¿de qué? Del reino de Israel, hermanos. Eso es a lo que a los apóstoles se estaban refiriendo. A la restauración de Israel. Ellos no se fijaban en la iglesia. Ellos ni idea tenían los apóstoles de qué iba a ser la iglesia. ¿Sí? Vamos a Mateo 24, ahí del 3 y 4, hermanos. Mateo 24, del 3 al 4. Y fíjense que aquí los no estaban viendo la iglesia o preguntando a la iglesia, sino estaban viendo, les preocupaba, hermanos, la restauración de Israel, hermanos. ¿Bien, hermanos? ¿Lo tienen? Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Aquí, hermanos, la pregunta de los discípulos, nótese bien, hermanos, que eran judíos, hermanos. Eran judíos. Y ellos tenían un profundo interés, hermanos, ¿por qué, hermanos? Por saber cuándo sería, hermanos, la restauración de Israel, de su nación, hermanos. Como lo vemos, hermanos, en el siguiente versículo. Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 6, hermanos. Hechos 1, 6. Amén. 661. Amén. Bien, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ya ven? ¿Cuál era la preocupación de los judíos, de los discípulos? No era el decir, la iglesia, ¿qué es la iglesia? No, ellos la preocupación, el interés que tenían era por la restauración de Israel, de la nación de Israel. En ningún momento ellos, hermanos, estaban viendo o preguntándole al Señor, o el Señor contestando, hermanos, acerca de la iglesia. Ellos no tenían ni idea. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando el mismo apóstol Pedro confirma eso, y el mismo apóstol Pablo afirma que solamente a él se le dio ese gran misterio, hermanos, ¿de qué? De lo que iba a ser la iglesia. Aquí los apóstoles, hermanos, los que estuvieron con Jesús,
Todavía en el tiempo de la ley, hermanos, ellos ni idea tenían de lo que iba a ser la iglesia, hermanos. No te comprendían, no entendían, no sabían qué era la iglesia. Ahora, en el antiguo, ahí en los evangelios se usa iglesia. ¿Sí han visto, hermanos, que se usa la palabra iglesia? Pero es una mala traducción. Ahí no es usar a la iglesia, sino a la asamblea, al Sanedrín. ¿Sí? No se refiere que allí es la iglesia. Sí, ahí habla, es una mala traducción que pusieron, pero no se refiere a la iglesia, sino se refería al Sanedrín, a la asamblea. Cuando tenían asuntos tenían que llevarlos al Sanedrín, a la asamblea. No se estaba refiriendo allí a la iglesia de creyentes. Bien, eso también lo pueden estudiar históricamente, hermanos. Bien, entonces, hermanos, aquí la preocupación de los apóstoles era cuándo iba a ser la restauración de la nación de Israel. Ellos no estaban en ningún momento viendo sobre la iglesia, hermanos, o preguntando sobre la iglesia. Bien, de hecho su pregunta tenía dos puntos importantes, hermanos. Uno, el tiempo en que ocurriría lo que Jesús dijo acerca de lo que no quedaría piedra sobre piedra en el templo, cuándo serán estas cosas, hermanos. Ese era el propósito de los apóstoles, tener esos dos puntos, hermanos. Y el otro era la señal de su venida y el fin del siglo, hermanos. El fin del siglo, hermanos, no se refiere al siglo del mundo, hermanos, no. No se refiere al fin del mundo, no. Dice que qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Muchos también interpretan como siglo el final de todo, o sea, la tierra, no, hermanos. O sea, ahí se refiere al final del siglo gobierno humano perverso que va a haber ahí, que es el gobierno de quién, del anticristo. Ese es el que va a llegar a su fin. Bien. Dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien. Como judíos, cuando dijeron, le hicieron la pregunta a Jesús, de tu venida, se referían a la manifestación de Jesús como Mesías, hermanos. ¿Sí? En gloria para tomar el reino de Israel. Y por el verso citado, vamos ahí, hermanos, por el verso citado que leímos, acabamos de leer en Hechos 6, sabemos que ellos creían que en aquel día se daría en esos mismos tiempos la restauración de Israel. Hermanos, si no sabían ustedes, hermanos, para que viniera el Mesías estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que para que viniera el Mesías tenían que pasar 4 reinos, hermanos. ¿Cuál era uno de esos? Babilonia. Babilónico, el de los persas, el de los ¿Griegos? griegos y los romanos. Los romanos, hermanos. O sea, el anticristo, hermanos, se tenía que manifestar al término de ese 4 reinado, hermanos. ¿Por qué no se manifestó? Porque aún continúa. Porque Dios abrió, como dice ahí en Romanos 11, que Dios pausó, vino una pausa a Israel, ¿sí? Para abrir ¿qué? Un tiempo determinado de dispensación para la iglesia, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice la Escritura que el anticristo hay algo que lo detiene, ¿sí? Y ha habido muchos anticristos, hermanos, pero Dios no lo ha permitido, hermanos. ¿Por qué? Porque el anticristo, hermanos, si hablando bíblicamente y proféticamente, hermanos, el anticristo tenía que manifestarse en la semana 70. O sea que la iglesia, hermanos, está entre la semana 69 y la semana 70, hermanos. Porque Jesús vino. Jesús vino a lo suyo. ¿A qué? A su reconocimiento, hermanos. Pero los suyos no lo aceptaron. Entonces, para que pasara ese gobierno, hermanos, tenían que pasar 4 gobiernos que pasaron, hermanos. Ahí tenía que manifestarse el anticristo, hermanos. Pero no se manifestó, ¿por qué? Porque Dios pausó y abrió una dispensación de la gracia para la iglesia. Ahorita lo que falta es la semana 70, que es donde el anticristo se va a manifestar. Pero eso va a ser hasta que Dios lo permita. Porque muchos dicen que es la iglesia, que es esto. No, no sabemos. La Biblia no lo dice quién es el que está detenido. No dice que Dios hay algo que lo tiene y que Dios lo está deteniendo, ¿sí? Pero cuando pase, obviamente Dios va a permitir, obviamente, que el anticristo se manifieste.
Han pasado muchos anticristos, pero Dios no ha permitido que se manifieste. ¿Por qué? Porque todavía no es el orden de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí volvemos, aquí la preocupación de los judíos, de los discípulos, no era la iglesia, ellos no tenían idea, sino era cuando la preocupación de ellos era la preocupación, o lo que le preguntaban era, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y eso es lo que los judíos esperan, hermanos. Eso se va a cumplir, hermanos, en el milenio, hermanos. Bien, como judíos, entonces obviamente lo vemos ahí, que cuándo iba a ser la restauración del tiempo de Israel. Bien, por otro lado, hermanos, en esos momentos los discípulos no tenían idea de lo que iba a ser la iglesia. La única vez, hermanos, que se refirió a su iglesia, lo hizo en términos futuros, hermanos. ¿Quién? Jesús. Y eso lo hizo, hermanos, ahí en Mateo 16, 18, hermanos. Vamos a Mateo 18. ¿Ya lo tienen más, hermanos? Bien, la palabra dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ahí, hermanos, cuando ahí vemos, si leemos todo el contexto, hermanos, vemos la confesión de Pedro. Pedro reconoció quién era Jesucristo. Tú eres, dices, la roca, el Hijo de Dios. ¿Y qué le contesta al Señor? Bienaventurado eres porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí, hermanos, Jesús dice que Él iba a fundar su iglesia en Él mismo, pero en un futuro. Ahí, hermanos, el apóstol no tenía ni idea de lo que Jesús estaba hablando. Con esto, hermanos, se cae el fundamento de aquellos que dicen que sobre Pedro está edificada la iglesia, o que es como el nuevo. Porque ahí Jesús no le estaba diciendo. Ahí Pedro, el apóstol Pedro, ni idea tenía de lo que Jesús estaba hablando. No tenía ni idea a qué se refería Jesucristo. ¿Por qué lo vemos, hermanos? Porque ellos no veían eso y les preocupaba la restauración de Israel. Lo vimos anteriormente. Ellos no le preguntaron al Señor, oye, ¿qué es la iglesia? Señor, oye, háblanos de tu iglesia, ¿o qué va a ser la iglesia? Sino que ellos decían, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Es lo que les preocupaba. Por eso es que más adelante, en las epístolas del apóstol Pedro, él mismo reconoce que no tenía eso. Que no sabía. Fueron entendiendo, hermanos, como judíos, porque él no tenía ni idea de lo que era la iglesia. Sino que al único que se le reveló todo eso y que dio a crédito eso fue el apóstol Pablo, hermanos. Sí, tanto que Pedro andaba judaizando porque creía que tenían que volver a la ley. Exactamente, es progresivamente fueron entendiendo ellos porque ellos querían judaizar. Si ellos hubieran entendido que era la iglesia, ¿creen que hubieran judaizado y querido empezar el apóstol Pedro? No, porque ellos no entendían. Él empezó a entender cuando fue a la casa de Cornelio, cuando se tuvo esa visión del lienzo, cuando entendió que había también venido la gracia para los gentiles. Imagínense. ¿Creen que Pedro aquí iba a entender lo que era la iglesia? No entendió nada. Jesús estaba hablando de una forma futura que iba a manifestar la doctrina al apóstol Pablo. Y ahí en Efesios, hermanos, está eso, pueden leerlo, donde Pablo mismo dice que él se le reveló ese gran misterio, hermanos. A él simplemente se le reveló ese misterio de la dispensación de la dispensación de la iglesia, de la gracia. A los demás apóstoles no se les reveló. Jesús ni tenía el quererles ahí hablar de la iglesia, no, sino eso ya tenía alguien especialmente a quien se lo iba a decir, hermanos. Entonces, como vemos ahí en Mateo 16, 18, la confesión de Pedro, ahí Jesús habló de una forma futura a su iglesia, pero Pedro no tenía ni idea de lo que era la iglesia. Pero nunca, hermanos, como dije, nunca le reveló, le explicó sobre ese gran misterio, sino porque ellos no podían entender, hermanos. Les costaba trabajo entender, hermanos. Pero que fue revelado mucho más adelante, hermanos, por medio de Pablo. Ahora sí vamos a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 3. Van a ver ahí cómo Pablo habla sobre ese gran misterio, hermanos. Efesios 3, del 3 al 4, hermanos.
¿Lo tiene, hermanos? Y dice la palabra, dice, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, hermanos. Sí, si leemos todo el capítulo, el versículo, hermanos, damos ahí cuenta, y más adelante también habla Pablo que ese misterio se le reveló, que por eso él se le dio ese aguijón, hermanos, para que no se ensaltase. ¿Sí? Entonces vemos ahí, hermanos, que el apóstol Pablo fue el que se le reveló el misterio de la iglesia. No se le reveló, hermanos, a los apóstoles, hermanos, anteriormente. No se les reveló a ellos, hermanos. Ellos no tenían idea de lo que era la iglesia. Por eso es que, hermanos, Mateo 24 no lo puedes aplicar de forma tajante a la iglesia. ¿Sí, mi hermano? Ahí en 2 de Pedro 3:15, ahí mismo reconoce. Ajá, ahí iba para allá. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, del 15 al 16, hermanos. ¿Segunda de Pedro qué? 2 de Pedro 3, 15 y 16, hermanos. Amén. Hasta el 17, hermano. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y dice la palabra, y tenéis entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, hermanos. Y dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigamos de vuestra firmeza, hermanos. ¿Ven? El mismo apóstol Pedro ahí afirma, hermanos, el misterio que se le dio al amado su hermano Pablo, ¿sí? Donde dice que hay cosas difíciles. ¿Por qué? Porque a ellos no se les fue revelado eso, hermanos. A ellos, a los apóstoles, ellos no se les fue, ellos apenas iban entendiendo qué era la iglesia. Pero aquí sí se le dio, hermanos, al apóstol Pablo. Por eso, hermanos, la iglesia, nosotros, si queremos entender todo lo demás de la Biblia, tiene que ser a la luz de las epístolas doctrinales, hermanos, que son las que atañen a la iglesia, hermanos. Y vemos ahí, hermanos, algo muy interesante. Vemos el proceso de madurez del apóstol Pedro, porque Pedro era un arrebatado al principio, pero aquí se ve cuando Pablo lo exhorta, y aquí vemos que él reconoce esa exhortación. O sea, no se enojó, no dijo, oye, pues si yo soy más, yo llevo más tiempo aquí cerca del Señor que tú, no, al contrario. Pedro aceptó la exhortación de Pablo y reconoce que su doctrina es verdadera. O sea, no se aferró a decir, no, él predica otras cosas y yo predico algo diferente. ¿No? Sino que estaban ya unánimes. O sea, el Espíritu Santo lo había madurado. Exactamente, hermanos. ¿Y eso es por qué? Porque esa revelación no venía de sabiduría humana. Al apóstol Pablo, el mismo Señor se la dio. ¿Cómo fue? La Biblia no lo dice, hermanos. Pero fue arrebatado al cielo, ¿no? Ajá, eso también cuando fue arrebatado, cuando dice que a él se le reveló el mismo, él dice, Pablo, sus palabras de Pablo, que a él se le reveló el mismo Señor, nadie lo enseñó, ni los otros apóstoles, ni subió nada, no, el mismo Señor le enseñó. ¿Cómo? No sabemos, la Biblia no lo dice, no especifica. Pero a él se le fue dada esa revelación, por el mismo Señor Jesucristo la recibió. No la recibió por alguien más, sino por el mismo Señor la recibió. Y aquí vemos, hermanos, al apóstol Pedro reconociendo que él no sabía nada. Entonces imagínense, si aquí al apóstol Pedro iba apenas reconociendo en ese proceso, ¿creen que en Mateo 16 él tenía idea de lo que era la iglesia? No, hermanos, no tenían idea. Ellos no saben lo que era la iglesia. Ellos tenían la preocupación por la restauración de su nación, de Israel, no por la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ellos les preocupaba la restauración de Israel. Por eso es, hermano, que nosotros no podemos tomar Mateo 24 y aplicarlo a la iglesia. O decir que lo que habla en Mateo 24 y Mateo 25 se está refiriendo a la iglesia, no, hermanos, porque se va a referir a Israel, al remanente que Dios levantará por gracia y a los que predicarán, hermanos, el evangelio del reino.
Vamos a ver que el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia apuntan a lo mismo, pero no es lo mismo. Bien. También cuando los discípulos, hermanos, se referían al fin del siglo, hermanos, no se estaba refiriendo al fin de este mundo, hermanos, ¿sí? También hay que tener, porque muchos hay que ver también que son malas traducciones. Por eso es preciso que nosotros tengamos varias versiones de Biblias, hermanos, y las herramientas adecuadas para ver por el contexto qué palabra es la que va ahí en el contexto, hermanos. No se estaba refiriendo, hermanos, al fin de este mundo, sino que como judíos ellos relacionaban fuertemente, de acuerdo a sus escrituras, o a las escrituras, el fin de la era del gobierno humano. A eso se refiere, hermanos, cuando dice el fin del siglo. Con la pronta manifestación del Mesías en su reino, tal como lo podemos apreciar, hermanos, en Mateo 13:39. ¿Ya lo dirán nosotros? Mateo 13:39, bien dice: el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De ahí, hermanos, vámonos al 13 ahí mismo, pero al 49. Amén. Dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos entre los justos. Hermanos, aquí, estos versículos, hermanos, no se refieren a la iglesia, hermanos. Se están refiriendo cuando el Señor manda a recoger a sus santos, a sus escogidos de los 4 puntos. Digamos, cuando se retoma, fuera de la dispensación de la iglesia, cuando se retoma la última semana. Exacto. Ahí está hablando de la última semana, no está hablando de la iglesia, hermanos. Sí, entonces, ahí se dan cuenta, hermanos, no está hablando de la iglesia, está hablando de la semana 70 en la tribulación, cuando el Señor va a mandar a sus ángeles a recoger uno por uno a sus escogidos. ¿Sí? ¿Y a dónde los va a llevar? Aquí vamos a ver más adelante a dónde los va a llevar. Bien. Por eso esta pregunta en realidad es una sola. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras palabras, ¿qué señal habrá de tu manifestación como el Mesías a Israel y la restauración del reino? Bien, hermanos, hasta aquí todos estaremos de acuerdo, y aún los postribulacionistas que creen que en la segunda venida Jesús restaurará el reino, y eso es verdad, porque eso será cuando en la segunda ya venga con la iglesia, es cuando va a restaurar a Israel, hermanos. Dice, el reino de Israel como señal todas las profecías que ya se dijeron, hermanos. Entonces hasta aquí, hermanos, obviamente sí, eso sí tiene parte de verdad, porque la restauración de Israel sí va a ser cuando el Señor venga a acabar con el gobierno maligno. Sí, hasta ahí está bien, ¿no? Es la que está en Apocalipsis 17 y 18, la caída de Babilonia la Grande. Es de Roma. Bien. El cuarto imperio. Ya sería el último imperio, que es el imperio del anticristo. Ese es el imperio del anticristo. Es el que falta, hermano, nada más, el de la semana 70. El gobierno de la abominación. También cuando dice que la gran apostasía, hermanos, la apostasía no está ahorita, hermanos. La apostasía se va a manifestar en la semana 70, hermanos. Hoy nosotros, dicen muchos, estamos en no estamos en la apostasía, hermanos. Estamos en lo que Pablo dice, que muchos predican el evangelio por vanagloria. Lo que Pablo también dice, que muchos predicarán el evangelio por sus propios vientres. Eso son, hermanos. La gran apostasía, hermanos, la gran apostasía es cuando venga la gran abominación. El hijo de perdición, que se sentará en el templo y se hará pasar como ¿quién? Como Dios. Esa es la apostasía, hermanos. Ahorita no estamos viviendo apostasías. Ahorita solamente que estamos viviendo, hermanos, alguien que no son cristianos, que solamente predican el evangelio por vanagloria, por dinero. Bien. Pero la pregunta a todo esto sería, ¿por qué aplican de forma tan directa, tan tajante un pasaje que está hablando de la nación de Israel a la iglesia? Esto solo podría hacerse si se creyese que la iglesia y la nación de Israel son la misma cosa.
Solamente eso se podría si fuera así. Pero Israel, hermanos, y la iglesia no es la misma cosa como también muchos lo dicen. Que que la iglesia es Israel. No, hermanos, la iglesia no es Israel. La iglesia es muy aparte de Israel. No es lo mismo. Y por eso también viene esa conmoción, porque muchos dicen que como según Israel fue desechado, hermanos, ahora la iglesia pasa a ser Israel. Y por eso es que también aplican Mateo 24, pero eso no es cierto, hermanos, porque Romanos, una de las epístolas, nos dice todo lo contrario. ¿Sí? Que Israel no ha sido desechado. No ha sido desechado Israel. Entonces, por eso se aplica esta mala interpretación, hermanos. Por eso dicen que es una misma cosa. Pero si analizamos el pasaje a la luz de la Biblia, hermanos, quedarían grandes interrogantes. Si Mateo 24 es una referencia a cosas ya profetizadas, hermanos, cuando Jesús habló de la manifestación del Hijo del Hombre, se estaba refiriendo, hermanos, claramente a las profecías del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Sí? No estaba diciendo algo nuevo el Señor. No estaba diciendo algo nuevo, sino que Jesús estaba recitando lo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. La señal que de Dios reunirá a la nación de Israel de los confines de la tierra. Por ejemplo, vayamos a Isaías, hermanos. Y van a darse cuenta, hermanos, que Jesús, lo que habló en Mateo 24, hermanos, no estaba dando algo nuevo, hermanos. Isaías 11 no estaba dando una profecía nueva, hermanos, sino que estaba citando lo que ya se había profetizado por los profetas, hermanos. Jesús no dijo nada nuevo, nada nuevo. Bien, vamos a Isaías 11, capítulo 11, del 11 al 16, hermanos. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amar, en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. ¿Ven, hermanos? Lo que nos mismo habla ahí en Mateo 24, 31. Las tribus de Israel. Seguimos leyendo. Y se disparará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín tendrá envidia de Judá. Dice: Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Sacarán también a los del oriente, Edom, Moab, y les servirán a los hijos de Amón, los obedecerán. Y cesará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Siria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora vamos a, hermanos, eso es lo que Jesús estaba recitando, hermanos, en Mateo, lo que se refiere a Mateo 24, 31, hermanos. Ahora, vamos a Isaías 12. Isaías 12, del 1 al 6, hermanos. ¿Ya lo tienes? Dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojes contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí que Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día: cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebres en los pueblos de sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabio esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel. Ahí está refiriendo, hermanos, cuando el Señor venga a reinar, la gente haya terminado con el gobierno maligno y cuando empiece la restauración de Israel. Esto es para los israelitas, hermanos, no es para la iglesia. ¿Sí? Lo que habla aquí, hermanos, es lo que Jesús estaba recitando, hermanos, en Mateo 24, que también Mateo 25 habla. Jesús no estaba dando algo nuevo ahí, no estaba revelando algo para la iglesia, sino que aquí estaba recitando lo que se había profetizado o lo que todavía no se cumple, hermanos, y que se va a cumplir para el pueblo de Israel. Esto no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. ¿Cuál? El que el Señor realmente va a sacar un remanente y va a compartir también con todos aquellos judíos que se les dio la promesa, hermanos, de la tierra prometida. A ellos, hermanos, no a la iglesia. Bien, hermanos, entonces examinaremos a continuación, hermanos, unas palabras claves del pasaje, hermanos, y la primera es el remanente, hermanos, que habla de un remanente. Bien, y sabemos que el remanente, hermanos, por la epístola a los romanos, hermanos, todos podemos entender, hermanos, que el Señor tendrá un remanente, hermanos, ¿sí? Que ese remanente no es la iglesia, sino que ese remanente, hermanos, será escogido por gracia, ¿sí?, de Dios, y será exclusivamente, hermanos, judíos. El remanente son exclusivamente judíos, no son gentiles, no son la iglesia, son judíos, y el Señor los va a levantar por gracia. No quiere decir, obviamente, que todo el no va a ser salvo todo el contexto, todo el de los tiempos, no, solamente el que va a levantar, ¿sí? Pero de ahí ellos son los que se van a encargar de predicar, hermanos, el evangelio, hermanos, ¿sí? Entonces sabemos, hermanos, que Dios tiene un remanente, y eso lo sabemos por la carta a los romanos, que levantará un remanente por gracia, cuyo número, hermanos, es limitado, hermanos. Y que este remanente estará vigente, hermanos, pronto a la restauración de Israel, hermanos. Eso lo sabemos porque, hermanos, igual por Romanos capítulo 11, hermanos. Podemos leer, en Romanos 11 puedes ver todo eso, todo el capítulo, Romanos 11 y Romanos, lo podemos entender, hermanos, que habla de ese remanente y que esos remanentes son meramente judíos, hermanos, judíos. No somos testigos de Jehová. No son los testigos de Jehová, hermanos. Sí, entonces, o también dicen que obviamente que Israel ya es desechado. No, Israel no es desechado, porque Romanos nos dicen 2 capítulos completos del remanente, que Israel no ha sido desechado, sino que Israel está como pausado, y de esa pausa, hermano, entre la semana 69 y la semana 70, que es la que falta, está la iglesia. El tiempo de la gracia, hermano, no sabemos cuándo termine, no lo saben, es inminente. Nadie lo sabe, hermanos. También agarran, dice que las señales y que el Señor vendrá como ladrón. Hermanos, ahí no se está refiriendo a la iglesia, sino se está refiriendo cuando el Señor venga ya a la restauración de Israel. Ya viene con su iglesia. ¿Sí? Entonces, no, en la dispensación de la gracia, hermanos, no hay un tiempo que digamos, o señales, no hay nada de eso, hermanos. Es inminente, hermanos. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. ¿Cuándo inició? Pues obviamente en el Pentecostés. ¿Cuándo va a terminar? Solamente Dios lo sabe. ¿Cuándo va a ser? Es inminente. Puede ser hoy, mañana, pasado. No lo sabemos, hermanos. No hay que sacar fechas como lo están haciendo usualmente hoy muchos, que están sacando fechas, que esto, y que esto, y que esto, y que esto, y que ya estamos cerca. No lo sabemos, hermanos. Lo que sí da la Biblia, por ejemplo, que el cumplimiento de todos los eventos proféticos siempre han caído en fechas de fiestas. De hecho, por eso el Señor les dio las fiestas a los judíos. Entonces, o sea, sí sabemos que es en la fiesta de las trompetas que se cumplirá, pero no sabemos en qué año, qué día exactamente. O sea, el día que caiga exactamente en el reloj de Dios, esa fiesta se tiene que cumplir, porque eso pasó en el Pentecostés. Justamente con el Pentecostés se cumple la fiesta. Por eso, porque uno dice, bueno, ¿por qué Dios les dio fiestas? ¿Qué tienen que ver las fiestas? Pues las fiestas son justamente los anuncios del cumplimiento de los tiempos. Entonces, el siguiente evento viene en tiempo de trompetas.
en la fiesta de las trompetas. Así es, hermanos. Bueno, la siguiente sería que dice que va a juntar, a reunir. ¿Sí? Estas palabras son claras y concuerdan, hermanos, efectivamente, con lo que Jesús está diciendo en Mateo 24. Dice que habrán ángeles que recogerán uno por cada uno y los escogidos de Dios de los 4 puntos de la tierra, hermanos. Lo que dice Mateo 24, hermanos, lo que vimos en Isaías, y ahí lo vimos, hermanos, se refiere a los judíos, se refiere a ellos, no se refiere a la iglesia. No se trata de un arrebatamiento, hermanos, de todos. No se trata, hermanos, de un arrebatamiento de todos lados a la vez, ¿sí? Sino que dice que recogiendo, los ángeles hacen de manera individual, hermanos. Lo van a hacer de manera individual. Estos no suben a las nubes, hermanos, sino que vemos que dice que sucederá como sucederá con la iglesia. Estos que habla aquí Mateo 24, hermanos, dice cuando Dios manda a los ángeles, estos no subirán a las nubes, hermanos, ¿sí? Como lo que es con la iglesia, dice que la iglesia será encontrada, Señor, en las nubes. Hay una gran diferencia ahí, hermanos. Mateo 24 no dice que habla que los llevará a las nubes, no. Como pasará con la iglesia, que lo vemos ahí, hermanos, apuntan ahí en 1 Tesalonicenses 4:10, el capítulo 4, versículo 17, ¿sí? Apuntan ahí. Sino que dice que son recogidos y llevados, hermanos, al reino de Jerusalén, hermanos. ¿Sí? Primera a los Tesalonicenses 4:17. ¿Sí? Ahí vemos, quien no tenga, hermanos, la de lectura, por favor. Dice la palabra de Dios: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, ven, hermanos, que los que hayan en Mateo 24 no serán llevados como los ángeles que los llevarán a las nubes, no. Dice que los juntarán individualmente uno por uno de los 4 puntos de la tierra y los llevarán, hermanos, al reino en Jerusalén, hermanos. Es una gran diferencia. No es compatible con la iglesia, porque la iglesia dice que será llevada a las nubes. Entonces, hermanos, podemos ver ahí que Mateo 24 no aplica a la iglesia y no es para la iglesia eso, hermanos. También dice, hermanos, que a los desterrados de Israel volverá a juntar, hermanos. Con claridad se dice que quienes son aquellos que sean escogidos de los desterrados de Israel, es claro que se refiere al remanente, que será perseguido por el enemigo, hermanos. ¿Durante qué, hermanos? Durante la tribulación, ¿sí? Pero, hermanos, serán guardados o protegidos por Dios. Ahí se refiere, no a la iglesia. Que la iglesia dice que Dios la va a proteger, no. Dios no va a proteger a la iglesia. Dios, cuando el paso pase, la iglesia ya está ya con el Cordero. Aquí a los que va a proteger, hermanos, es al remanente de Israel. Que el enemigo se va a levantar y va a hacer una persecución como nunca la ha habido, a perseguir a todo aquel que predique el evangelio del reino, ¿sí? Pero el Señor los guardará. Aquel remanente que habla en Romanos, el remanente que habla en Romanos es este. Los perseverará, los guardará, los protegerá de de esa persecución que el maligno, que el enemigo va a hacer en contra de ellos, ¿sí? Recuerden, hermanos, que 3 años y medio el anticristo va a hacer tregua con Israel, va a permitir que hagan sacrificios, pero los 3 años y medio se les va a voltear, ¿sí? Entonces, ahora el templo, no, ahorita no lo van a levantar, hermanos, hasta que la iglesia se vaya. Ese va a ser después de la iglesia, es cuando van a empezar a levantar el templo, hermanos. Bien, entonces estos son protegidos por Dios, son guardados de Dios, obviamente, porque son los que Dios escogió, remanente. Ahora, si seguimos leyendo, hermanos, Isaías, capítulos más adelante, hermanos, donde el profeta nos confirma todo esto a detalle, hasta nos dice el lugar donde serán reunidos todos los remanentes de Israel, hermanos. Vamos a Isaías 27, hermanos. Amén. Isaías 27. 27 en el 12 y 13, hermanos.
¿Ya lo tienen a mano, hermanos? Amén. Bien. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta la torre de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asia, y los que habrían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Bien, ven ahí, hermanos, que ahí no se habla de la iglesia, sino del pueblo judío, del remanente que el Señor va a levantar por gracia en la gran tribulación, y son los que se van a encargar, hermanos, de predicar el evangelio, que dije es un evangelio del reino, no es un evangelio de la gracia. Hay una gran diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Y eso lo vamos a ver más adelante, en la próxima semana, si Dios lo permite. Digo, si mis hermanos me lo permiten también. Y donde vamos a entrar también a ver quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso será como posiblemente la tercera parte, no lo sé. Pero hasta aquí vamos viendo, hermanos, que Mateo 24, ninguna manera puedes aplicarlo a la iglesia, o decir que en Mateo 24 está hablando a la iglesia, porque no. Mateo 24 exclusivamente, hermanos, es para el pueblo de Israel, ¿sí? No para la iglesia. Ahora, con eso no quiere decir que no podemos sacar ricas enseñanzas de ahí, claro que sí, pero no podemos decir que ahí está hablando de la iglesia, porque ahí no está hablando de la iglesia, eso no es para la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué, hermanos? Para que tengamos entendido todo esto, hermanos. ¿Sí? Porque muchos hermanos desconocen todo este tipo de orden, cómo realmente la Biblia se interpreta por sí sola, hermanos. Entonces, por eso es que viene todo este tipo de confusión. Y la mayoría, hermanos, que ustedes vean, hermanos, que empiezan a hacer, van a agarrar Mateo 24, hermanos. Y véanlo si ustedes siguen, no sé, por las redes a alguien. Y van a darse cuenta cómo la mayoría agarra Mateo 24 y Mateo 25 para decir que ahí está hablando de la iglesia, hermanos. Sin hacer, hermanos, un estudio de los profetas, sin hacer realmente un estudio que armoniza, hermanos, para darse cuenta que ahí no está hablando, hermanos, a la iglesia, hermanos. Ya lo vimos ahorita, hermanos, que los apóstoles que andaban con el Señor Jesús no tenían ni idea de lo que era la iglesia, hermanos. ¿Sí? No sabían ni qué era la iglesia, ellos no sabían eso, sino que ellos su preocupación era lo que ya había profetizado los profetas. ¿Sí? ¿Cuándo sería la señal de tu venida? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Ellos les preocupaba eso. Ellos no entendían, hermanos, lo que era la iglesia, hermanos, porque el Señor Jesús ni siquiera les quiso enseñar eso. ¿Por qué? Porque sus grandes planes de Dios ya obviamente tenía alguien. En sus planes ya tenía un propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente como no lo aceptaron su pueblo, dice que a lo suyo vino. Y cuando se refiere a lo suyo se dice vino a su honra, a su reconocimiento. Pero como no lo aceptaron, el Señor abrió una dispensación para la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante, donde tanto Israel, hermanos, como la iglesia estarán en Jerusalén, hermanos. La iglesia, hermanos, gobernando a las naciones con Cristo, y el pueblo de Israel siendo cabeza a las naciones, para las naciones, hermanos. ¿Sí? Pero no es lo mismo, hermanos. La iglesia no es lo mismo. ¿Sí, mi hermano? Hermano, y ahorita que acabamos de leer este texto, démonos cuenta, hermanos, que nos está dando, esta fiesta de las trompetas nos está dando dos anuncios muy importantes. En una sola fiesta, en un solo evento se cumplen dos cosas. Por un lado, el arrebatamiento de la iglesia, y por el otro lado, el inicio de la semana 70, que otra vez los judíos vuelven a entrar al fuego, al terreno del fuego. Vuelven a ser injertados. Ahorita estamos en nuestras narices, mis hermanos, se está cumpliendo la fiesta de Yom Kippur. En nuestras narices se está cumpliendo una fiesta, que es la fiesta del perdón. Y es una fiesta pequeñita, dura muy poco tiempo, por eso simboliza la dispensación de la iglesia. Porque dentro digamos, el cronograma de los cumplimientos de todos los tiempos, el tiempo de gracia, decimos son 2000 años ya, pero eso es nada comparado con los miles de años que el pueblo
estuvo cumpliendo las 69 semanas. O sea, es nada, o sea, esta semana es pequeñita, por eso la marca como una de las fiestas más chiquitas. Investiguen el Yom Kippur cuánto tiempo dura. Solo son unos días entre, me parece que es en octubre, por ahí, septiembre, octubre, y dura muy poco, es como una semana. Y se le debe dedicar esa semana al arrepentimiento, que es justamente alcanzar gracia. Por eso se está cumpliendo ahorita, se está cumpliendo esa fiesta, hermanos. Desde que comenzó el Pentecostés hasta que suene la trompeta, estamos en la fiesta de Yom Kippur. Que es el perdón donde todo hoy. Exacto. El Evangelio de la Gracia, hermano, solamente es por predica el Evangelio para al hombre, y el hombre entra a la fe por arrepentimiento y por gracia, y es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, hoy el Evangelio que se predica es el de la gracia, no el del reino, porque el del reino, hermano, se va a distinguir o se va a diferenciar, porque ahí va a ser un evangelio que van a predicar de que si estás esperando al Mesías, no te pongas la marca, no adores a la bestia. Por eso en Apocalipsis dice, y aquí están todos los que no adoraron a la bestia ni se pusieron la marca, porque en eso se va a basar el evangelio del reino. Pero eso es para los judíos de la semana 70. El evangelio de la gracia es una gran diferencia, porque eso no es te vas a poner como que la marca y que no sé qué. Hermanos, la iglesia no se va a poner la marca, hermanos. No, porque ya tiene un sello. Sí. La iglesia no va a pasar eso, hermano, en la semana 70, pero muchos de los que piensan en los post-tribulacionistas, hermano, dicen que sí. ¿Por qué? Porque aplican Mateo 24 a la iglesia. Y así obviamente pues se dice, no, sí, pero Mateo 24 no es para la iglesia. ¿Sí? Entonces ahorita que el chip, que no sé qué, que no, la iglesia, ¿qué te preocupa? Dice el apóstol Pablo. Pero usted no tiene necesidad de que yo les hable de todo eso, si ustedes no están en tinieblas, sino están en luz. No les dijo, no vayan a estar en tinieblas, les dijo, no están en tinieblas, sino están en luz. Dice, porque cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción. No dice sobre ustedes o sobre nosotros vendrá, sino o vendrá la ira de Dios sobre nosotros, sobre todo el mundo. No, dice, vendrá sobre ellos destrucción y repentina. Pero dice, pero ustedes no tienen necesidad. Eso lo pueden ver, hermanos, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5. Ustedes no están guardados para ira, sino para salvación en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en nosotros tener conocimiento del orden de la Biblia, hermanos, vamos a poder realmente tener una convicción personal y doctrinal en la palabra de Dios. Y no vamos a andar siendo movidos o viendo y decir, pues que sí es cierto, porque nos mueven, hermanos. Cuando estamos débiles nos mueven. Oye, sí es cierto, ahí sí habla. Pero no, hermanos, Mateo 24 no lo podemos aplicar de una forma tajante a la iglesia, porque Mateo 24 no es para la iglesia. Ni siquiera el Señor estaba hablando allí de la iglesia, hermanos. Sí, ni los apóstoles, vuelvo a repetir, estaban preguntando de la iglesia. No, ellos querían saber la restauración de Israel, la restauración que en el milenio se les va a dar a ellos, la tierra prometida a ellos. La iglesia no tiene tierra prometida, tiene una mejor, que es allá arriba con el Señor, y gobernar con el Señor, hermanos. ¿Sí? Entonces eso lo veremos más adelante, hermanos. Y también digo, veremos quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. Está interesante, ¿eh? Bueno, hermanos, oremos, damos gracias a Dios por este momento. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento que permitiste, Señor.